Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más aquí en este canal YouTube maravilloso, puerta que Dios nos abrió para traer un mensaje siempre de la escatología consumada. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos acá en Viña del Mar, Chile. Y desde ya le damos las gracias a usted por estar allí en la plataforma acompañándonos y le pedimos que se mantenga y que usted aprenda, que examine, vaya a la Biblia, examine todo lo que le vamos a traer en esta tarde como el mensaje bíblico. Mensaje bíblico. Así que traemos entonces también el título que le colocamos leyendo la carta a los hebreos en Apocalipsis. Ese es el título de este mensaje. Así que vamos a comenzar ahora ya en el libro de Hebreos 12, del 22 al 24. Pero estamos entregando estudios relacionados a la escatología bíblica ya realizada, como también rechazando todos los sofismas y los paradigmas escatológicos enseñados por la tradición. Y en esto estamos trayendo lo que está escrito con la revelación de la palabra y a través del preterismo completo, que es el método de interpretación. Y en esta oportunidad entonces traemos este tema, como ya le colocamos el título, ¿cierto? Leyendo la carta a los hebreos en Apocalipsis. Si la carta a los hebreos fue escrita antes del año 70, obviamente Apocalipsis no pudo ser escrita en el año 95 al 96, como enseña la tradición religiosa. Ese es el tema, por eso el título, leyendo la carta a los hebreos en Apocalipsis. Y el primer punto a considerar es tanto el libro de Hebreos como el libro de Apocalipsis fueron escritos en el mismo periodo, en el mismo tiempo de la persecución judaica. Estos dos libros fueron escritos en la misma época, en el mismo siglo, solamente con diferentes autores. El libro de Hebreos lo escribe entonces el apóstol Pablo y el libro de Apocalipsis lo escribe el apóstol Juan. Pero ellos entre ellos son contemporáneos en aquel siglo, en aquella generación. En esa generación en donde Jesús dice que no pasaría todo aquello que él estaba allí anunciando en Mateo 24, 34, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que estaban entonces en el periodo de la persecución judaica, tanto a los propios judíos convertidos como a los gentiles de las 7 iglesias de Asia Menor. Así que ese era el periodo que se vivió estas dos cartas, que son Hebreos y Apocalipsis. Son la misma época. Así que entonces vemos que esto sucedió en el siglo I de la primera era cristiana. Hebreos 12, del 22 al 24, dice lo siguiente: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Observe que los hebreos son vistos en el monte Sión. Aquí en el primer versículo que leímos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Cuando habla el monte de Sión, entendemos que estamos ya acercándonos al tiempo del cambio de pacto. Estamos en el tiempo de la transición entre la cruz y el año 70. Entonces son vistas en el monte de Sión.
preparados para recibir la alianza o el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Lógicamente que espiritualmente, porque el reino es espiritual. Y esto es una analogía con el encuentro de las 12 tribus de Israel, del Israel antiguo, del Israel delante del monte Sión. Porque para él entonces ellos estaban preparándose y recibiendo el antiguo pacto, la ley mosaica. Entonces es una analogía que aquí dice, os habéis llegado al monte de Sión, no habla al monte Sinaí, porque en el antiguo pacto donde se recibe la ley es en el monte Sinaí, la ley mosaica fue recibida allí. Él entrega al pueblo, Dios entrega a Moisés y Moisés entrega al pueblo esa ley mosaica, que fue entonces en el monte Sinaí, pero acá habla del monte Sión. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, los predestinados, los que están inscritos en el libro de los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando habla a los espíritus hechos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, son aquellos espíritus que estaban ya esperando también el tiempo de la resurrección de los muertos, y para ellos también ser redimidos. Esos espíritus necesitaban ser redimidos. Los espíritus estaban allí en esa expectativa también esperando. Y a Jesús, dice, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Que si ese monte, este es el monte Sión, no es el monte Sinaí del antiguo pacto. Entonces, de la misma manera, se encuentra entonces la nueva Israel de Dios esperando aquí en este texto el recibimiento del nuevo pacto que estaba muy próximo para recibir, porque la iglesia estaba en esa expectativa, la iglesia esperaba ansiosamente, tenía esa esperanza de el tiempo ya próximo acercarse para recibir entonces esa gran promesa que era entonces, que fue el tiempo del recibimiento del evangelio de la gracia y la alianza, la nueva alianza, el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, el cambio de pacto, que era lo que se esperaba allí, y también traído por los profetas y también traído por los apóstoles que venían entonces anunciando el tiempo que ya era el tiempo venidero, próximo ya para el cambio de ese pacto. Y estaba muy, muy cerca, decimos ya en ese tiempo. La iglesia esperaba ansiosamente. Entonces, este libro de Hebreos fue escrito entre el año 64 al 68. Lo mismo que el libro de Apocalipsis, entre el año 64 al 68. Así que vamos a ver ahora en Apocalipsis, en el versículo 14, vamos a leer el primer versículo y después vamos a ver el versículo 4. Apocalipsis 14, versículo 1 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Recordemos que esto es una visión espiritual que el apóstol Juan tiene, que nosotros tenemos que entender que no es todo literal, no es todo físico, sino que esto es espiritual, porque el reino es espiritual. Y usted tiene que entender esto espiritualmente. Dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él en su frente y el de su padre escrito. En su frente tenían el nombre de él y el nombre de su padre. Ahora vamos al versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias
para Dios y para el Cordero. Entonces aquí el apóstol Juan ve en la visión los 144.000 remanecientes, los justos, los perfeccionados delante del monte de Sión, igual como en Hebreos, que acabamos de leer, ¿cierto? Igual como en Hebreos, capítulo 12 y el versículo 23. En Apocalipsis 14:4 se presentan como los primeros frutos. Estos 144.000 fueron los que fueron castos. Ellos aquí los trata como vírgenes. El versículo 4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos. Estaban allí entonces esperando el tiempo de ellos ser redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y estos fueron entonces los primeros frutos también de la nueva creación, los redimidos de Dios de entre los hombres. Es un hecho que ya ocurrió. Esto fue en el año 70. Otro punto interesante es que en Hebreos, en el libro de los Hebreos, los santos son informados que llegaron al monte Sión. Sí, el evangelio venía siendo predicado por el apóstol Pablo, y en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan viene también predicando a las 7 iglesias de Asia Menor. Y esto viene como en un paralelo, los dos haciendo su obra, y entonces se ve allí el monte Sión, que ya hay como un encuentro de los espíritus de los hombres perfeccionados en los mandamientos, y en el encuentro unánime de la iglesia santa. Y esto es espiritual. Ya en Apocalipsis 14, los 144.000 son aquellos que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces aquí están los que fueron redimidos, esos 144.000 que no se contaminaron, que fueron entonces castos. Y aquí entonces los vemos que también los 144.000 son nombrados como los que se lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Estas dos situaciones son idénticas. Estas dos situaciones son idénticas, motivos idénticos, promesas idénticas, configuración de tiempo idéntico. O sea, esto aconteció en el mismo tiempo. Los dos libros están hablando de lo mismo. Lo que testifica que ambos libros están anunciando la misma situación a ser vivida dentro del primer siglo, en aquella generación, la generación de Jesucristo y la generación de los apóstoles, donde en Mateo 24:34 dice que no pasaría aquella generación. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis no está en este siglo o más adelante en fase de cumplimiento, sino los libros Hebreos y Apocalipsis fueron escritos en el año 64 al 68, y no como la tradición nos enseñaba que el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 95 al 96. El Apocalipsis fue escrito hasta el año 68. Y cuando cae el templo y cae entonces la gran ciudad, fue en el año 70. ¿Cómo puede entonces el libro de Apocalipsis ser escrito en el año 95 o 96? Eso no tiene fundamento bíblico. Por lo tanto, vemos entonces que el libro de Hebreos y el libro de Apocalipsis fueron escritos entre 64 a 68. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue decapitado en el año 68. Y Juan vio el templo. Entonces, cuando el Señor le ordena que vaya a medir el templo, eso fue antes del año 70. Cuando cae la ciudad y cuando cae el templo es en el año 70, al final del año 70, después de los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces el libro de Apocalipsis no podría haber sido escrito después del año 70,
cómo la tradición religiosa impone a todo ser que va a hacer una teología, a profundizarse un poco más en los tiempos en que fue escrito el libro de Apocalipsis. No tiene fundamento bíblico. Así que, y en el libro de Hebreos está todo escrito lo del cambio del pacto. Esto está escrito en el libro de Hebreos y la nueva alianza. Así que cualquiera que niegue, cualquiera persona que niegue, cualquier hermano, pastor, lo que sea, que niegue el paralelismo del tiempo de estos dos libros, tendrá que probar que los dos autores de estos dos libros tendrá que probar que no vivieron en el mismo tiempo, lo que les será imposible probar. Tendrán que ver el motivo de la esperanza de los hermanos de Hebreos, que repercute en los hermanos de las 7 iglesias de Asia Menor en Apocalipsis, que se refiere al nuevo pacto, la nueva alianza o el Nuevo Testamento. Eso es lo que ellos esperaban, tanto los de Hebreos como las 7 iglesias de Asia Menor. Ellos esperaban entonces, y los hermanos hebreos, como digo, y las 7 iglesias, esperaban el cambio de alianza. Esperaban entonces todas las promesas que estaban allí para ser cumplidas, conforme los profetas y la ley. Todo lo que estaba escrito. Así que vamos a ver ahora Hebreos 8, en el libro de Hebreos, en el capítulo 8 y el versículo del 10 al 13. Dice, por lo cual este es el pacto que haré. Siempre subrayo un poquito para poder entender lo que dice. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ya no las escribirá en tabla, ¿ves? Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo, vamos a llegar hasta el versículo, dice, lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces aquí él está hablando, él dice que hará. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, que en ese tiempo esa casa estaba en pie. Después de aquellos días después de aquellos días de la gran tribulación, pondré mis leyes en la mente de ellos. Ya no estarán más en los papiros, ya no estarán más en ese suntuoso templo. Y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos por Dios y ellos me serán para mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Por qué todos lo conocerían? Porque todos verían lo que sucedería. Todos verían lo que el Señor estaba cumpliendo. Todos verían que las promesas allí entonces serían realizadas a través de esa gran tribulación. Todos lo verían, niños, adultos, ancianos, todos lo verían. Dice, ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, porque allí él vino entonces como a juzgar, y juzgó hasta los muertos, Dice, todos lo conocerían, verán lo que el Dios Todopoderoso ejecutaría a través de la invasión romana en el año 70 después de Cristo.
Así vemos que el Apocalipsis está en el mismo contexto de Hebreos 9, 8, 10. Vamos a ver Hebreos 9, 8, 10. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, porque aquí estamos en el libro de Hebreos. Recordemos que el más próximo al año 70 fue el libro de Apocalipsis. Este libro fue entonces entre el año 64 y 68. Pero por aquí estamos en el año 67. El apóstol Pablo todavía estaba allí. Y dice, tanto el Espíritu Santo a conocer con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Claro, porque estando el templo en pie, todavía no se había manifestado el Señor por sobre las nubes. Dice, el cual es símbolo, el templo, ¿ve? El cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, la ley ainda estaba en vigor. La ley ainda tenía que ser cumplida, porque todavía no se había presentado el camino del lugar santísimo. Todavía no se había presentado allí el tiempo del cambio del pacto. Entonces ellos continuaban haciendo sus rituales, sus ceremonialismos, y allí estaban todavía cumpliendo la ley. Entonces aquí está la mayor prueba que la caída de la ciudad santa y la caída del templo, el templo de la ciudad que la llamó Jesús la gran meretriz, donde se encontró la sangre de apóstoles y profetas, y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 18, 24, tome nota usted allí por favor. Esa era la esperanza de las 2 tribus, de las 12 tribus. La expectativa fue la misma, la nueva alianza. Entonces, cielo nuevo y tierra nueva era la expectativa de ellos. El cambio de pacto, el cambio de alianza, es el cielo nuevo y la tierra nueva, donde el justo ya no tiene que hacer más obras, ya no vive por obras, ya no es perdonado por obras, ya no es justificado por obras, porque el Señor mismo los justificó. El mismo Señor nos justificó y el propio Señor entonces ordena la retirada de toda la ley y hace el cambio del pacto, establece su reino y reina por los siglos de los siglos. Y los hermanos hoy, hijos del Dios Altísimo, vivimos por la fe, sin las obras. Eso fue lo que hemos podido traer en este mensaje, que habla entonces que estos 2 libros fueron escritos en el tiempo del apóstol Pablo y el apóstol Juan, antes del año 70, y no como la tradición religiosa nos enseñó, que sería en el año 95 al 96. Eso, como decimos nuevamente y repetimos, no tiene fundamento bíblico. Con esto nos despedimos, es un breve mensaje, medítelo, examínelo y revise usted con la palabra de Dios, revise esto, vaya a la historia. También hay libros que usted puede encontrar, el de Flavio Josefo, son 3 o 4 libros que tiene Flavio Josefo con todo el histórico de lo que sucedió en el año 70, allí en el primer siglo, la generación de Jesucristo. Entonces los dejamos cordialmente invitados para un nuevo mensaje, que nos estaremos encontrando con certeza, y esperamos que tengamos todo en orden para poder traer más un mensaje de la escatología consumada
y siempre a través del preterismo pleno. Le damos gracias a Dios en primer lugar y gracias a usted por estar allí en la plataforma. Y le pedimos entonces que usted envíe estos mensajes por esas redes sociales por las cuales usted se maneja, ¿no? Y envíelos a sus familiares, envíelos a todas las personas que usted necesite que ellos conozcan la verdad. Porque dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracia y paz.